La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. El lema de nuestro estudio bíblico está en 2 de Timoteo 3:16 y 17, y dice: toda la escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Recuerden, mis queridos seguidores y oyentes y estudiosos de la Biblia, que no compartir las buenas nuevas, no compartir medios de gracia, no compartir buenas noticias, no compartir cosas que nos pueden servir para la vida eterna, es negligencia y es pecado. Es en cierta forma desobedecer la orden de la Gran Comisión. También tenemos un deber de exhortarnos los unos a los otros. Comience por propagar la buena cosa de seguir este estudio bíblico en los miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio y los que asisten a ella. Es una buena labor de evangelismo, es una buena labor de discipulado, es una buena obra y eso glorifica a Dios y exalta a Cristo. Entonces comience propagando en su familia, en su parentela, en sus íntimos círculos de amistades y sobre todo en la misma iglesia. Pero recuerde que este estudio no reemplaza la iglesia. Este estudio no reemplaza la predicación ni la adoración comunitaria a que estamos llamados todos. Si usted desea nuestra ayuda e intermediación, llámenos y con gusto construiremos los puentes necesarios para que usted encuentre una iglesia sana y pueda congregarse con otros para su crecimiento espiritual. Si usted vive en un lugar remoto, aislado, donde posiblemente no haya un testimonio de una iglesia sana, saludable, una iglesia nacida en el testimonio de los apóstoles y los profetas, una iglesia nacida y renovada por la Reforma Protestante del siglo XVI, pues siga nuestros estudios, los podcasts que le ayudan para estudiar la Biblia y asista con nosotros espiritualmente a nuestro servicio en streaming que se transmite todos los domingos a partir de las 10:30. También pídanos y solicítenos que lo metamos en el grupo de los que quieren este link de los domingos y también en el grupo que quiere recibir los sermones de cada domingo para renovarlos, para repetirlos, para reestudiarlos, para reescucharlos. Todo esto les redundará en salud espiritual, en crecimiento y en santidad. Que el Señor lo bendiga y lo ayude. Recuerde que nuestros teléfonos de contacto con la aplicación WhatsApp son el 311-480-9545, 311-480-9545, o el 311-848-4052, 311-848-4052. Y para una más efectiva comunicación con nosotros, acuda al correo electrónico Beli Ortiz, Beli con B larga, Y y Ortiz con Z, sin acentos, beliortiz@gmail.com. Consulte también nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com, todo en minúscula. Ahora, sin más dilaciones, encomendémonos al Señor
para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Oremos juntos, acompáñenme en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santifícate a ti mismo, porque tú sabes que nosotros somos pecadores, somos malos, somos negligentes. Por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, en lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, y que tu reino venga a nosotros, que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se cumple con exactitud en los cielos. Que en Colombia, nuestro amado país donde nos has puesto, muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario. Tu Hijo amado es nuestro camino. Él siempre ha existido, Él siempre ha estado, Él siempre ha sido, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en Él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Danos Colombia para Cristo. Danos Colombia para Cristo, es nuestra súplica. Danos Colombia para Cristo, no nos cansaremos de pedírtelo. Y usa este estudio bíblico, simple, sencillo, humilde, como instrumento para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados por medio de tu Santo Espíritu. Socórrenos con tu gracia para que podamos leer, entender y explicar tu bendita palabra con fidelidad y ajustados estrictamente a tu voluntad. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes van a escuchar ahora la lectura de la historia del amor de un padre. Es absolutamente conmovedora y es quizás una de las historias de la Biblia más sublimes y más leída y que más ha impactado a mucha gente. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le se repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido.
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Les sobra razón a los que dicen que esta es la historia breve más maravillosa del mundo. Dos cosas esenciales para tener en cuenta antes de abordar el estudio de esta última parábola o historia narrada por nuestro Señor Jesucristo respecto de la alegría de Dios y de todo el cielo cuando un pecador se arrepiente verdaderamente. Número 1. En primer lugar, en el antiguo Israel no se daban las herencias como en el día de hoy. Esto estaba regulado por la ley de Dios. Escuchémoslo de las mismas escrituras. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Leamos esta porción en otra versión de la Biblia, lo cual nos ayudará a entender mejor la norma. Deuteronomio 21, 17. La palabra Hispanoamérica. Tendrá que reconocer a al hijo de la mujer menos querida, como el primogénito, y darle 2/3 de todos sus bienes, porque él es el primer fruto de su virilidad, y a él le corresponde el derecho de la primogenitura. Creo que habiendo leído de las escrituras en la versión Reina Valera, que es muy fiel a los originales, y en esta otra versión que está adaptada a nuestra forma de hablar, queda muy claro, les decía, lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento acerca de las herencias. Tendrá que reconocer al hijo, sea legítimo o ilegítimo, al primer hijo, tenía que reconocerle una cantidad estipulada que era superior a la cantidad que le tocaba a los demás hijos. Entonces, este es el primer punto. Las herencias tenían que ser dadas conforme Dios lo había establecido. Segundo, tenemos que tener en cuenta también que cuando venía la iniciativa de parte del mismo padre, era normal entregar anticipadamente a su muerte la herencia a los hijos. Pero viniendo de la iniciativa de los hijos, esta solicitud o exigencia era un insulto grave, era una ofensa grave. Dejaba de manifiesto el deseo del hijo por la muerte del padre. Y esto, a todas luces, era un gesto de arrogancia, prepotencia y además sumamente ofensivo. La historia
es magistralmente gráfica. Un padre con 2 hijos y el menor, y quiero subrayar, quiero resaltar que era el menor, le exige la herencia al padre. Encima de todo esto, decide irse de la casa lo más lejos posible. Quiso poner distancia porque quería vivir la vida a su manera, sin estorbos. La obsesión del hombre por la independencia y la autosuficiencia es una de sus más grandes pasiones y es lo que lo aleja totalmente de Dios Padre. Esa fue la concupiscencia de Adán y de Eva, la pasión de Caín y de toda su generación que fue destruida con el diluvio. Esa generación que estuvo dedicada a la agricultura, a la metalurgia, la orfebrería, la música, cosechando en medio de su siembra material mucha prosperidad física, pero también mucho pecado. La bigamia, la venganza personal como instrumento de justicia y muchos otros males. A tal punto que Dios dijo: el pensamiento del corazón del hombre en esta generación es de continuo solamente el mal. Lo voy a raer de la faz de la tierra. Gracias a Dios, Noé halló gracia delante de él. Hoy, 6,000 años después, sucede exactamente lo mismo. El ser humano no ha cambiado en nada en su naturaleza. La humanidad de hoy, como la de ayer y la del medioevo y la de todas las épocas, desea los beneficios de Dios en esta dimensión en la cual vivimos, quiere disfrutar de bendiciones, de protección y de provisión, pero al mismo tiempo quiere vivir errante y lo más lejos de Dios que pueda. Es decir, quiere vivir como Él quiere. Los seres humanos, colectiva e individualmente, hemos comido algarrobas alguna vez en nuestras vidas o en muchos casos durante toda la vida por nuestro capricho, nuestra prepotencia, nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Algunos hemos entrado en la dimensión del sano juicio, como el hijo de este hombre que se fue. Hemos recapacitado como él. Nos hemos arrepentido y hemos vuelto humillados a la casa del Padre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una referencia directa al pueblo de Dios, al Israel del Antiguo Testamento. Hoy hay muchos que presumen o insinúan que son cristianos, que son pueblo de Dios, que han oído de Dios, como lo dijo Job en su libro, de oídas solamente, y piensan que van bien, que caminan bien, que están en lo correcto. Pero el Señor aquí nos advierte y nos dice que es necesario humillarnos. Así invoquemos el nombre del Señor, que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro. Una de las cosas primarias en la vida de alguien que aborrece a Dios, de alguien que le da la espalda a Dios, de alguien que desdeña a Dios, es que no ora, no busca el rostro del Señor. Por lo tanto, no se convierten de sus malos caminos. Y les recuerdo y los refiero al Salmo 1. Vuélvanse a leer en forma reflexiva el Salmo 1. Si nosotros llegamos a convertirnos, llegamos a humillarnos, el Señor dice en su palabra, en su verdad, que no cambia. Dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
promesas como fruto o consecuencia del arrepentimiento, de la humillación. Complementemos lo que acabamos de oír, de escuchar, de leer y de reflexionar con lo siguiente. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Creo que la porción que acaban de escuchar es absolutamente clara. No necesita verdaderamente que la expliquemos. Es absolutamente diáfana. Nuestras mayores alegrías y nuestros mayores sufrimientos provienen de nuestras relaciones. Hablo de relaciones humanas. Desde que abrimos nuestros corazones a otros, estamos abriéndonos a la posibilidad del dolor. Cuando nosotros abrimos el corazón y expresamos afecto, amor, cariño, empatía, estamos exponiéndonos al dolor. Nos estamos volviendo mucho más vulnerables. Pero hay una relación que deja de ser meramente humana, una relación por excelencia que no trae consecuencias perennes de dolor y de sufrimiento. Esta relación un día nos llenará de gozo genuino y eterno y nos hará sumergirnos en una infinita bienaventuranza. No estoy negando que una relación con Dios, una relación con Jesucristo no tenga precio. Tiene el precio de la cruz. Pero estoy diciendo que esta relación un día nos liberará de todo lo que nos impide caminar en santidad, en honor, en honra, en gloria para Cristo, para Dios, y no nos dejará ir a otro lado, sino a la felicidad. Entonces estamos hablando de la relación con Dios. Necesitamos reconciliarnos con el Señor Dios y Creador de todos y de todo. Esa es una necesidad urgente de todos los seres humanos. Somos demasiado vulnerables y al mismo tiempo proclives al dolor debido a nuestra naturaleza pecaminosa y depravada. Y no solamente lo vivimos y lo sufrimos, sino que lo causamos. Por eso necesitamos aprender a vivir en comunidad. Es lo que Dios quiere, es lo que siempre ha querido. Ese siempre ha sido su plan, que seamos su pueblo y que vivamos en unidad o en comunión perfecta. Él en nosotros y nosotros en Él. Debemos aprender a vivir en comunidad y a entender la mente de Dios respecto de su plan para con nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Necesitamos comprender con amplia visión lo que esta unidad y convivencia significa. Como les insinué hace un momento, los cristianos y los teólogos lo llaman comunión. No podemos pasar por alto el hecho de que el Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, pidiera tan insistentemente esta identidad, esta convivencia, este habitar entre nosotros y el Padre, como Él y el Padre en nosotros. Una reciprocidad perfecta de comunión visible y asimismo sin defecto. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por lo tanto,
No echemos en saco roto la gran enseñanza del Señor Jesucristo en esta misma ocasión de la reunión en el cenáculo antes de su muerte con sus discípulos. Una reunión absolutamente íntima. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Unión perfecta con Cristo. Esto es lo que cada ser humano necesita. Si desea tener una vida significativa, realizada y plena, esta es su gran necesidad, la cual debe llenar. Pero esto implica una mentalidad de servicio, de humildad, por lo tanto de sacrificio, de entrega por los demás. Y solo ama el que está dispuesto a dar la vida por otros. Por eso nos es necesario entender la mente de Dios, en la medida en que un hombre pecador perdonado por su gracia lo pueda entender y Él se lo conceda. ¿Para qué? Para entender un poco la dimensión del amor de Dios. Porque nosotros los seres humanos no tenemos la menor idea de lo que significa amar verdaderamente. Y eso solo lo podemos aprender de Dios nuestro Señor, por los actos de Él, por sus obras, por su palabra, por su gracia. Solo así podemos hablar de convivencia, de tolerancia, de amor y de felicidad entre nosotros los seres humanos. Esto es lo que todo cristiano debería buscar y practicar, para mostrar al mundo que Cristo en verdad es el Hijo de Dios enviado a este mundo para nuestra salvación. Solo así tendremos un mundo mejor. Así piensa Dios del amor y así ama a Dios. Escúchelo de su misma palabra con toda atención y con mucha reflexión y temor en su corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lo que ustedes acaban de escuchar es la definición de Dios para el amor, que si la comparamos con nuestras percepciones y con nuestras definiciones acerca del mismo, descubriremos cuán equivocados estamos con esta percepción y su causa y sus efectos. El ser humano no quiere admitir su parte con las algarrobas de la vida o sencillamente le agrada vivir de esta manera. Definitivamente somos malos, somos pecadores, somos depravados. Negociamos las bendiciones en calidad de hijos de Dios por un plato de comida o de placer y vendemos al Dios de la gloria por 30 monedas de plata representadas en nuestros egoísmos, intereses, pasiones, concupiscencias y todo lo que nosotros pensamos y llamamos amor, cariño, bienestar, satisfacción. Aunque sepamos que todo esto que estamos practicando nos llevará a un final en el cual terminaremos imponiéndonos una soga en el cuello por la eternidad. En el mundo antiguo no era raro que se repartiera la herencia antes de que el padre muriera, especialmente si éste quería retirarse de la dirección de sus negocios, cualquiera fuera. Pero esto no justificaba la innegable dureza en la actitud del segundo hijo de la historia cuando reprochó a su padre
por el recibimiento que le estaba ofreciendo al hijo ingrato que lo había abandonado sin más. Y la situación de este hijo se agrava, de este segundo hijo, del hijo mayor, cuando él autorreconoce sus méritos personales que lo hacían acreedor a tal homenaje o mayor todavía, porque él nunca había fallado. Y pese a su fidelidad comprobada, el padre nunca lo había festejado. Y tuvo la osadía de compararse con su hermano pródigo y magnificar sus actuaciones ofensivas y pecaminosas para darle fuerza a sus argumentos de autojustificación y de una vida meritoria. En pocas palabras, este hermano mayor dejó ver su hipocresía y su orgullo y le dijo al padre lo equivocado, injusto e insensato que era él al proceder de esta manera con el hijo descarriado. En verdad, a este buen y consagrado muchacho le importaba poco la suerte de su hermano. Tampoco le importaba la catástrofe vivencial de sus equivocaciones, como tampoco le importaba el afecto, el amor, la entrega, la dedicación de su anciano padre. Jamás entendió el valor del arrepentimiento y mucho menos el valor del perdón y la gracia. Y queridos estudiosos, esto sucede hoy en día a millones de personas. Porque así hay muchos hoy en día, aún en las iglesias cristianas, profesando ser hijos fieles y estables de Dios, pero sin ninguna misericordia para con los demás, sin ninguna compasión por los que están fuera, sin que nada lo mueva para entregar su vida a la evangelización y al discipulado. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje del versículo que acaban de escuchar no debería ser pasado como inadvertido. Piénselo, reflexiónelo, porque no es de creyentes el estar lejos de la misericordia y del perdón. Qué bueno sería que millones de colombianos se interesaran por estas enseñanzas de Jesucristo. Nuestro país sería una ventana directa al cielo y en verdad habría convivencia, tolerancia, reconciliación y perdón entre nosotros. Habría una verdadera paz total. Y lo cierto de todo esto que estamos diciendo es que sin Cristo, sin su evangelio, no habrá posibilidades de remediar muchos de nuestros males actuales que anidan en el entramado de la corrupción total. El hijo volvió a casa y según el mejor texto original, su padre no le dejó decir todo aquello para lo cual él se había preparado, de que le dejara quedarse como jornalero. El padre le cortó la conversación, le cortó el discurso, lo interrumpió antes que pudiera pronunciarlo. Lo vistió, le puso anillo, mató el ternero gordo. La ropa representa el honor, el anillo, la autoridad. Mire todo lo que le está devolviendo el padre a este hijo ingrato. Porque el que una persona le diera a otro el anillo era como darle poder notarial. Los zapatos, óigame bien, los zapatos distinguían a los hijos legítimos del amo de los esclavos. Porque los hijos de los esclavos no llevaban zapatos. De ahí el espiritual negro, en el que el esclavo negro expresa su sueño de libertad diciendo: todos los hijos de Dios llevan zapatos. Este fue un lema de los esclavos negros en los Estados Unidos. Y empezó la fiesta que todos pudieran celebrar la vuelta de este hijo ausente. Sin demoras, el padre inició esta fiesta. Parémonos
aquí para contemplar la verdad de esta parábola, para ver qué más le podemos sacar de provecho. Habría una infinidad de lecciones, pero vamos a tratar de concentrarnos en algunas. Lo primero, no es justo que se la conozca a esta historia como la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo no es el héroe de la historia, no es el protagonista. La historia debería llamarse del padre amoroso, del padre amante, porque nos habla más del amor del padre que del pecado del hijo. Segundo, nos dice un montón acerca del perdón de Dios para con nosotros, que muchos lo subestiman, algunos creen que no lo necesitan, que no tienen de qué perdonarle. Cuidado. Este es el síntoma más grave de un alma perdida. El padre tiene que haber estado esperando y observando el camino. La misma historia lo dice, que el padre todos los días miraba el camino, esperando el regreso de su hijo. El padre vio al hijo cuando aún estaba a una distancia considerable. Por eso lo pudo ver antes que él llegara. Y cuando llegó, lo recibió sin echarle nada en cara. Hay un perdón que se otorga por hacer un favor. O aún peor, cuando se sigue recordando el pecado con insinuaciones o alusiones o amenazas o señalamientos. Ese dedo índice debe ser controlado por los cristianos. Una vez, una persona le preguntó al presidente Lincoln de los Estados Unidos cómo iba a tratar a los rebeldes sudistas cuando fueran derrotados y volvieran a la Unión. La persona que interrogó al presidente esperaba que el señor Lincoln hablara de venganza, de destrucción, de aplastamiento, pero solo recibió por respuesta lo siguiente: los trataré como si nunca hubieran estado separados. Es maravilloso que el amor de Dios nos trate así. Romanos 8, la última parte del capítulo: nada nos podrá separar del amor de Dios. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Entonces, hablando de todas estas cosas, no se trata del final de la historia. En la última parte aparece el hermano mayor que sentía cosas contrarias al padre por el hecho de que su hermano hubiera vuelto. Este joven representa a los fariseos que se creían justos y que habrían preferido que el pecador fuera destruido y no salvado. Fijémonos en algunos detalles. En primer lugar, se ve por su actitud que los años que había pasado sirviendo y obedeciendo a su padre, los había pasado más cumpliendo con una obligación desagradable que sirviendo por amor. Eso tenemos que notarlo en cuanto al hijo mayor de este padre. La otra cosa que debemos observar: la actitud de este muchacho era de absoluta falta de compasión. Se refiere al otro hijo, al menor, al pródigo, no como mi hermano, sino como tu hijo. Probablemente con mucha actitud despectiva. Parece ser uno de esos tipos que se complacen en hundir aún más al desgraciado, al que le gusta hacer del árbol caído leña. Tercero, este muchacho tenía una mente sucia. No se mencionan las prostitutas hasta que lo hace él. Pareciera que acusaba a su hermano de pecados que le habría gustado cometer a él, o que él se imaginó, por lo menos. Otra vez nos encontramos con la verdad sorprendente y admirable de que es más fácil confesarnos con Dios que con muchos hombres. Que Dios es más misericordioso en sus juicios que muchos supuestos piadosos. Que el amor de Dios es más amplio que el de los hombres y que Dios está dispuesto a perdonar cuando los hombres no. Ante un amor así, no podemos más que perdernos en admiración, amor y alabanza.
o mejor decir, no perdernos, sino sumergirnos en admiración, amor y alabanza. Entonces, mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos de la Biblia, resumamos para nuestro provecho. 3 cosas perdidas en todo el capítulo 15, aún en los programas anteriores. 3 cosas perdidas y el gozo de encontrarlas. Para terminar, debemos darnos cuenta de que las 3 parábolas de este capítulo 15 de San Lucas no son sencillamente 3 maneras de decir lo mismo. Hay diferencias. La oveja se perdió porque era un animal estúpido, o porque es un animal estúpido. No pensaba. Y muchos se librarían de caer en el pecado si pensaran un poco y a tiempo. Lo que quiero decir con toda claridad es que nosotros nos sumergimos en el pecado y en el vicio y en las pasiones y la lujuria porque no pensamos. Somos estúpidos. La moneda se perdió sin que fuera culpa de la mujer y diríamos que por un accidente. Y era absolutamente necesario buscarla, encontrarla y reponerla. El hijo se perdió voluntariamente. Él se perdió porque quiso perderse. Como se dice en mi tierra, de aposta. Es decir, a sabiendas. Él sabía lo que estaba haciendo. Y por eso era absolutamente consciente de que estaba volviéndole la espalda a su padre. El amor de Dios puede vencer la estupidez humana. Las circunstancias que tantas veces influyen para mal en nosotros y hasta la consciente rebeldía del corazón. Porque Dios es amor. Él no se resigna a perder lo que ama, sino que busca y espera y se alegra con gozo inefable e indescriptible y glorioso cuando recupera lo que se le había perdido. Y ahora los dejo con la siguiente porción bíblica para su reflexión y edificación. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Queridos estudiosos de la Biblia, con todo el amor de mi corazón los invito a llevar a otros la posibilidad de este estudio sencillo, pero que con toda seguridad le enseñará algo. Dejará una huella en su corazón y en su mente y le ayudará para crecer espiritualmente. Compártalo con otros. Insinúele en una dulce y amorosa exhortación a sus hermanos de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios que lo escuchen, que lo estudien, que lo sigan, que lo usen como devocional, que hagan uso de este medio de gracia, el cual nosotros preparamos con todo el amor de nuestro corazón. Que Dios me los bendiga y nos encontraremos, Dios mediante, en el próximo estudio bíblico. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.